Vamos a grabar, vamos a grabar para aquellos que quizás no van a poder estar hoy y ahí van a tener la clase. Bien, vamos con la Biblia entonces al libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 8, ¿ya? Decir como introducción que estamos en el segundo mensaje que Moisés entregó a este pueblo, entendiendo por pueblo la nueva generación de Israel que ha quedado con vida para entrar a poseer la tierra prometida, ¿ya? Y en el mensaje anterior, parte del segundo mensaje de Moisés, el énfasis, yo diría que el énfasis central de este libro es obediencia. Por ejemplo, el tema central de Levítico es santidad. Yo diría que a Deuteronomio perfectamente podemos decir que el tema central de Deuteronomio es obediencia. Dios solicita como soberano ya a los vasallos que le obedezcan. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay vida, en la obediencia está la bendición de Dios. ¿Ya? Y dice que esta obediencia no debiera ser algo gravoso, sino que debiera brotar de lo profundo del corazón como una respuesta de amor al Señor por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Primero porque nos redimió, así como te salvó a ti algún día, querido hermano. Aquí Israel tiene motivos para obedecer la palabra porque Dios le amó cuando lo redimió de la esclavitud de Egipto y cuando lo escogió, no por ser vosotros más fuerte, decía el capítulo 7, que otras naciones. No, sino porque Dios lo amó, por la pura gracia de Dios. Eso quedó muy claro en este mensaje. Y luego Dios sí le demandó al pueblo que cuando conquistara, ya realmente Él ya había cerrado la puerta a todas las tribus de Canaán, Amorreo, Jebuseo. Él ya cerró la puerta, es decir, condenó a juicio, ya separó para destrucción a esas naciones cananeas, el Jerem, ya, y por ende le dice al pueblo que realmente obedezca su voluntad y destruya cuando entre a poseer la tierra a todo. ¿Por qué? Porque sabe Dios que si quedan personas, están tan corruptas, tan contaminadas, que lo único que van a hacer es desarrollar esa infección hacia el pueblo elegido. El pueblo fue elegido para ser santo, pueblo santo de un Dios santo. No puede entrar en alianzas, componendas y contaminarse, especialmente porque si quedara pueblo ya de Canaán, van a haber por lo menos seguramente algunas uniones matrimoniales y eso va a arrastrar al pueblo santo al pecado y el pecado puede traer tu destrucción. Se lo dijo clarito Dios a Israel, ¿ya? Y le mostró siempre, ¿ya? Que Dios realmente es un Dios al cual hay que respetar, hay que tomar en serio y hay que obedecer. Versículo 1, capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Me encanta este versículo 1 porque Sí, yo puedo decir que es un resumen perfecto de todo lo que Moisés ha estado predicando a este pueblo de Israel. Es un resumen que simplemente enfatiza que tengan cuidado de poner por obra, que sean diligentes en aplicar toda la enseñanza que Dios les da.
Hermanos, ¿se acuerdan? En el sermón Moisés pasó por las 3 A. Ellos necesitaban aprender la palabra. Al escuchar hay que aprenderla. Es algo mental, pero no basta. Tiene que bajar al corazón, tienen que atesorar la palabra. La palabra tiene que entrar hasta la última fibra de sus corazones. Atesorar, porque del corazón mana la vida, porque de la abundancia del corazón salen tus palabras, del corazón brota tu vida. Por lo tanto, si tu corazón está realmente cautivo por la palabra de Dios, tú podrás evidenciarlo mostrando en tu vida, con tu testimonio de vida, que eres un hijo, una hija de Dios. ¿Se entiende? Y acá entonces el resumen es que Moisés les solicita que ellos apliquen la palabra, que la pongan por obra. Y eso no es automático, sino que tienen que hacer una disciplina, un orden, cuidar de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. El resultado, porque la obediencia a la palabra trae vida para que viváis y para que seáis multiplicados, para que puedas no solo crecer en número, no solo crecer numéricamente, me encanta que la iglesia crezca numéricamente, pero crecer en calidad hacia tu Dios. También implica la obediencia a la palabra, te va a dar una madurez espiritual que te permitirá honrar al Señor con tu vida. Y ese es el sentir que aquí ya Dios le demanda al pueblo por medio de Moisés, para que viváis y seáis multiplicados. Y cuando entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, de tal manera de que no vaya a ser cosa que tú contamines la tierra que el Señor te da, porque estos pueblos, por haberla contaminado, serán desarraigados de Sí, la tierra de Canaán. Así que cuídate, guarda de no contaminar. Fíjate que esa tierra que vas a entrar es producto de que Dios prometió con juramento. Y el juramento es que Él juró por sí mismo, Dios, porque cuando hizo la promesa de la tierra, recuerden, puso a dormir a Abraham. Y él fue el que pasó por el pasillo de los animales, mitad de cada animal muerto a cada lado. Solo Dios firmó el contrato, puedo decir. Por eso que es un contrato, un convenio, un pacto incondicional. Y es en base a que Dios ha jurado por sí mismo. Y es en base a que Dios se ha comprometido a cumplir el pacto abrahámico, es que ustedes entrarán a la tierra prometida. Se dan cuenta, hermanos, que todo está realmente basado en el pacto abrahámico, ¿ya? Tan importante. Yo lamento que son temas a veces que no se estudian con profundidad en la iglesia, y esa falta de enseñanza hace que muchos entonces, al no tener claro el pacto abrahámico, no profundicen sus conocimientos sobre el Antiguo Testamento y sobre la relación de Dios con Israel. Y por ende muchos, en lugar de tener una postura premilenialista, tienen una postura amilenarista, es decir, no existe tal cosa del milenio, sino que todas las promesas que el Señor prometió a Israel la traspolan a la iglesia, lo que no corresponde. Dios tiene un programa que va a cumplir con Israel y tiene un programa que está desarrollando con la iglesia. ¿Ya? Mezclarlo es un error. Por eso es que enfatizo que toda la relación de Dios pactal con Israel está cimentado
en el pacto abrahámico, que tiene un juramento de Dios mismo por sí mismo, por su nombre, por su gloria, y lo va a cumplir. Amén. Amén. Luego de recordar en el versículo 1 que la demanda de Dios es obedecer la palabra para que vivan y para que sean multiplicados, prósperos, para que vivan una vida abundante, ¿ya? Que es lo que Dios ha prometido y por eso es que les hereda la tierra de Canaán. Una vez de tener en la primera exhortación demanda de obediencia, le dice al pueblo, recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y hermano, este recordatorio es tan útil en nuestra vida cristiana. Recuerda cómo Dios te encontró cuando vistes Ujú. la cruz de Cristo, cuando aceptaste por gracia tu bendita salvación, me aceptaste a Jesucristo como Salvador. Acuérdate, y acuérdate cómo Dios te ha tratado contigo en todo tu trayecto de vida cristiana, sea que llevas un año en el Señor o sea que llevas muchos años en el Señor. Es bueno hacer un alto en el camino en nuestra agitada vida, porque este mundo es un mundo agitado. Hacer un alto y hacer una introspección y un recuerdo de cómo Dios ha tratado conmigo, cuánto me ha bendecido, de cuánto no me ha librado, de cuánto peligro, cómo me ha protegido, cómo me ha provisto, nunca me ha faltado cuando estaba enfermo, incluso contra diagnóstico médico, Dios me sanó. Gloria a Dios. Qué lindo recordar todos los eventos que Dios ha hecho en tu vida. Y es lo que le pide Dios a Israel, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el Es cierto. desierto. Sí, comienza a acordarte de tu esclavitud en Egipto. ¿Cómo lo pasabas en Egipto? ¿Cómo tenías que soportar a veces la prepotencia, ya la soberbia, hasta tu espalda a lo mejor tuvo que afligirse con un golpe de látigo, no lo sé, eras esclavo. Recuerda cómo vivías y recuerda que tu Dios en gracia te redimió, te salvó con brazo poderoso de la esclavitud de Egipto y te trajo al desierto porque Dios tenía que darte lecciones en el desierto, tenía que enseñarte, tenía que prepararte y tenía que probar cómo respondería tu corazón frente a esas lecciones del desierto. Por eso que dice, recuerda ya todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Te trajo para probarte. Sí, es verdad que hubo una aflicción, pero esa aflicción, esa prueba es transitoria y también nunca va a ser más allá de lo que puedes soportar. Nunca la prueba de Dios fue más allá de lo que puedes soportar. La prueba nunca te destruyó, dice Dios. ¿Ya? Así que Dios te trajo en estos 40 años al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, porque por medio de este horno el ser humano es probado y van a salir de esa experiencia de fuego del desierto, van a salir todas las cosas que contaminan para sacarte como oro puro. Eso quería Dios hacer de Israel, prepararlo para Canaán, para que fuera un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo puro de corazón, para que la relación con su Dios
fuera perdurable. Y por eso es que lo metió al desierto para que aprendiera, para que se educara. Es una forma de Dios de que el pueblo madure, aprenda por medio de esa prueba y de manera que se revele qué es lo que hay en el corazón del creyente, qué es lo que hay. ¿Ya? Hay honestidad, hay sinceridad, hay genuinidad. Eso es lo importante que Dios quiere sacar del pueblo, ¿ya? Para saber si ibas en última instancia a obedecer o no ibas a obedecer sus mandamientos, como dice al final. Y es verdad que te afligió, y es verdad que te hizo tener hambre, pero el hambre te la aplacó porque te sustentó con maná. Se dan cuenta que Dios nunca ya te pone una prueba más allá de lo que puedes soportar. Hermano, usted conoce ese versículo ya de Segunda de Corintias, lo conoce, ya que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ya que pueda soportar, pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación y puede ser una prueba aguda la salida. Eso dice, y acá vemos que en los inicios de la vida de Israel, prácticamente Dios es el mismo y está enseñando a su pueblo por medio de la disciplina. Hay lecciones que tienen que aprenderse en el fragor del crisol del horno de fuego para sacar al oro puro, puro, totalmente puro. Así que dice que te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná. Y ese maná es algo sobrenatural, es comida celestial, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Nunca ningún ser humano ya ha conocido lo que es el maná. Es comida de Dios que Él proveyó para ti cuando tuviste hambre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y es interesante porque una lección, por ejemplo, en este versículo, que Dios le estaba enseñando al pueblo, es que así como tú estás conociendo el hambre físico, ¿ya? Que te angustia porque es una sensación de hambruna, hay hambre, ¿ya? Y tienes que saciarlo con comida física, en este caso, en el desierto desolado no hay nada, por lo tanto Dios te alimentó, era una enseñanza de que de la misma manera debieras tener hambre espiritual, debieras sentir una necesidad de nutrirte de la palabra de Dios. Y por eso es que dice este versículo, ya, que no solo de pan físico vivirá el hombre, sino que tu vida también depende de el crecimiento espiritual que lo da el alimento espiritual que es la palabra de Dios, que es todo lo que sale de la boca de Jehová. De eso vivirás. ¿Se dan cuenta, hermano? Y lo interesante, ustedes saben que el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto, también en el desierto, por Satanás. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, el Señor Jesucristo, dice el Evangelio, tuvo hambre físico. Y entonces Satanás dijo, pero puedes resolver el problema. Dile a esas piedras que se conviertan en pan y te alimentas. Puedes resolver el problema sin considerar al Padre. Tú tienes el poder, de ahí tienes las piedras, transfórmalas en pan y aliméntate. ¿Para qué vas a sufrir hambre física? ¿Cómo contestó el Señor Jesús? Con este versículo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano?
el Señor Ujú. Jesús no sucumbió frente al hambre del desierto. Este pueblo estaba sucumbiendo al hambre del desierto, pero Dios en su gracia proveyó el maná. Y la enseñanza central es que no solamente eh, nos debemos preocupar del alimento físico para nuestras vidas, sino que más importante Claro, que el alimento físico es el alimento espiritual. Así que Israel, y hoy día, hermano, hermana, no descuides la palabra del Señor, porque ella te alimenta, ella te sustenta. Esa es la enseñanza que vemos en este versículo, ya en el versículo 3, por ejemplo. Además, no solo Dios proveyó alimento para saciar tu hambre y te enseñó que del mismo modo como tienes hambre físico, debes tener hambre espiritual y alimentarte de la palabra de Dios, porque ahí está la vida, sino que además Dios cuidó tu vestido, Dios cuidó ya todo la travesía por el desierto, Dios estuvo contigo. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. La tela de tu vestido, después de 40 años, estaba tal cual como al comienzo. Hermano, sobrenatural. El maná fue sobrenatural. El hecho que los vestidos estuvieran exactamente igual ujú, en su textura después de 40 años es sobrenatural. Físicamente esa ropa tendría que haberse deshecho a los 2, 3 años, por, así es. ¿o no? Así que es Dios que ha estado contigo. Y hermanos, tú tienes que ver esa acción sobrenatural de Dios en cada circunstancia de tu vida. Eso también le está enseñando Dios a este pueblo, ¿ya? Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Además, tu pie no se te ha hinchado en estos 40 Mm, años. Si hay un tiempo en el total, cual sí, has igual. caminado, han sido en estos 40 años. Sin embargo, Dios te ha cuidado y Dios ha protegido todo tu cuerpo, músculos, ligamentos, tendones, todo, al punto que no se te ha hinchado ni siquiera tus pies. Él ha sido tu sanador, tu buen cuidador, Él te ha bendecido. ¿Se dan cuenta, hermano? Dios se ha preocupado de todas las áreas de tu vida en las lecciones del Ujú, desierto para probarte y saber qué hay en tu corazón, si estarías con una tendencia a la obediencia o tendrías más bien una tendencia a la desobediencia de sus mandamientos. Entonces, frente a este acordarse de la accionar de Dios en tu vida, entonces reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Reconoce que la relación ya que ha tenido Dios contigo aún en este desierto ha sido la relación de un padre hacia un hijo. Lo había dicho Dios en el primer mensaje. Dios se lo dijo a este pueblo. ¿Se acuerdan? Versículo 31, capítulo 1, 31. Y en el desierto, el énfasis del desierto, has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y un padre no solamente protege, alimenta, provee vestuario, cuida la salud, etcétera, etcétera, como Dios lo ha hecho contigo, Israel, sino que un padre también cría. Y en medio de la crianza y en medio de la enseñanza, muchas veces tiene que disciplinar. Padre que no disciplina a su hijo es un padre que no ama. Si Dios Padre te ha disciplinado,
es muestra de que te ama Israel. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces reconoce a sí mismo en tu corazón que como el hombre, el padre, disciplina y castiga a su hijo, a sí mismo Jehová tu Dios te castiga, te disciplina. Y esto que está en Deuteronomio lo entendió y lo amplía el autor del libro de Hebreos en el capítulo 12, Hebreos 12, ¿ya? Le dice, ya, Hebreos 12, versículo 4, por ejemplo, del 4, aún no habéis resistido hasta la sangre, iglesia, combatiendo contra el pecado. Todavía no has combatido hasta de sangrar frente al pecado, le dice al pueblo de Dios, Hebreos. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que no te extrañes cuando eres llevado al desierto, no te extrañes cuando el Señor está trabajando en tu vida con algo que no te satisface, que no te gusta, con algo que es difícil de sobrellevar. Quizás el Señor te está probando porque hay algo que quiere sacar de tu vida y quiere poner otras cosas. Pero lo único que sé es que si Dios trabaja en tu vida con algún acto disciplinario, es una evidencia de que te ama. Así que no te pongas rebelde. Acepta, acepta el trato del Señor para contigo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente, en el momento en que se ejecuta la disciplina, parece ser causa de gozo. A nadie le gusta. A nadie le gusta la disciplina. Nadie está con una sonrisa mientras le disciplina. No es causa de gozo, sino más bien de tristeza, de dolor. Pero después que es aplicada la disciplina, da fruto, ya apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una pequeña ya enseñanza de Hebreos capítulo 12. Entonces Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios trabajó como un padre con Israel, también exhortándoles, advirtiéndoles, pero disciplinándoles para que sacaran lecciones de su pasantía por el desierto. Reconoce eso. Y versículo 6, guardarás pues los mandamientos que Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Si recuerdas, como dice el versículo 2, y te acordarás, si haces un recordatorio, si te sientas un rato a meditar en todo el proceder de Dios hacia tu vida, desde que te redimió, te vas a dar cuenta que Dios ha sido un padre amoroso, aún cuando ha tenido que ejercer disciplina, porque ha mostrado su amor para que no te destruyas, para que no te golpees, para que no te estrelles, ¿ya? Y más bien para que tengas victoria, para que tengas realmente una vida plena, una vida de honra y de gloria. Así que le pide Dios nuevamente, tal como en el versículo 1, guarda los mandamientos, guardarás pues los mandamientos. Con mayor razón, después de hacer este análisis, este recordatorio, hacer este reconocimiento que Dios te ama, entonces ámalo. ¿Cómo? Obedece su palabra. Ámalo, guardando los mandamientos que Jehová tu Dios ya te ha dado, andando en sus caminos. ¿Cómo se expresa que estoy obedeciendo la palabra de Dios? Si ando en sus caminos. Andar es
aplicar, es vida práctica. Tú manifiestas que amas a Dios, no de labios. Manifiestas que amas a Dios y que obedeces su palabra, porque tu testimonio de vida es un mensaje poderoso a las naciones, es un mensaje poderoso a tu familia, a tus vecinos, a toda la comunidad. Y ese es el desafío que Dios ponía en Israel y es el desafío que hoy día te pone a ti, hermano, y a mí. Es el desafío. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Cómo, Señor, los puedo guardar? Pues viviéndolos, mostrándolos en tu vida, andando en sus caminos y temiéndole a Dios, respetando, reverenciando a Dios cada minuto de tu vida, honrando a Dios cada minuto, en cada circunstancia, cualquiera sea el ambiente, cualquiera sea las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Tú tienes que honrar al Señor mostrando obediencia a la palabra en tu vida práctica. Porque Jehová tu Dios, versículo 7, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua. Fíjense el contraste del el versículo 7 con todo lo que es el versículo 1 al 6. ¿De qué nos habla el 1 al 6? Del desierto. Pero ahora Dios les habla de esa tierra de Canaán a la cual el Señor los está introduciendo, lo está incorporando. Es una buena tierra porque Dios siempre da lo mejor para sus hijos. Y es una tierra totalmente distinta al desierto. Es una tierra llena de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, que es una tierra fructífera, donde hay trigo y cebada, donde nunca va a faltar el pan ni el alimento más básico para toda clase social, aún para los más pobres. Dios cuida de todos y es una tierra abundante de trigo, de cebada. Es una tierra en que abundan las frutas, las vides, la higuera, ya abundan las hortalizas, ya abundan las legumbres, los granados, porotos, lentejas, garbanzo, todo, ¿ya? ¿Cómo se llaman? Los de Puerto Rico, Gandul, de andule, algo así. gandules. Qué rico que son. Una tierra rica, rica en granos, los granados, y es una tierra rica en olivos, así que tendrás aceitunitas de toda variedad y las exprimirás y tendrás aceite, el buen Así es. aceite, y tendrás miel porque está lleno de panales de abejas que dan su miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te va a faltar nada. No te faltará nada en ella, dice ahí. Tierra cuyas piedras son hierro. Y no solamente, es una tierra abundante en cuanto a la alimentación, lo agrícola, lo ganadero. Tierra que fluye leche, ganado, ahí está la leche, pero la leche viene en las vaquitas. Y miel, ya la agricultura, sino que también es una tierra que te va a servir para desarrollar minería, porque fíjate que dice acá, cuyas piedras son hierro, o sea, cuyas piedras están llenas de minerales que son importantes para la vida, como el hierro, para que prepares estructuras, a lo mejor para quemar, para cocinar, o preparar armas para la defensa, el hierro, o el cobre, dice ahí, y de cuyos montes sacarás cobre, cobre, qué dúctil es el cobre, qué buen material es el cobre tan necesario. Hermanos, casi toda nuestra red de agua potable en el mundo, la mayoría,
es de cobre, son cañerías de cobre, imagínense. Entonces, son elementos útiles, eso quiero decir. Y Dios te ha dado todo, ¿ya? Y comerás y te saciarás. Esa será la realidad en Canaán, porque el Señor tu Dios es fiel, porque el Señor tu Dios es bueno, porque el Señor tu Dios te dará en sobreabundancia. El Señor te da más allá de lo que tú puedes pedir e imaginar. El Señor conoce tu corazón y te dará bendición, al punto que comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. Ojo, ¿cuál es la respuesta que el Señor esperaba cuando el pueblo estuviera próspero, satisfecho, seguro, lleno de todo este alimento? Nada me falta. Pues el pueblo, observando esa realidad, tendría que haber, pero se tendría que haber caído a los pies del Señor en agradecimiento, en alabanza, en adoración, y bendecirás. Eso es lo que esperaba Dios. Bendice, agradece, reconoce, sé siempre humilde, sé sumiso al Señor, a Jehová tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado, porque todo te lo ha dado el Señor por su gracia. Nada por tus méritos, es por su gracia, ¿ya? Porque Dios ya empieza a expresar una inquietud que mientras más próspero se puede encontrar el hombre, con más facilidad se puede sentir autosuficiente, llenarse de orgullo, de altivez, reconocer que todo no es por la gracia de Dios, sino es porque yo lo he logrado en mi capacidad, bajo mi poder. Si esa es la actitud que el hombre va a tener cuando Dios le ha prosperado, mira, estás realmente olvidándote de Dios y estás siendo malagradecido de Dios ya, y estás siendo infiel al Señor, y lo más probable es que vas a vivir una vida independizado de Dios y sin tener a Dios como cobertura. Seguro que te vas a ir a buscar a otros dioses. Eso es lo que Dios está pensando y se los comunica. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Hermanos, el olvido de Jehová, olvidarse de Dios, es fruto de un corazón desagradecido, es fruto de un corazón infiel y es fruto de un corazón que no quiere temer a Dios. Así que cuídate tú de no olvidarte de Jehová tu Dios, para que puedas cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno yo, para que te encauces en obediencia a la palabra. Porque cuando te ensoberbeces en tu opinión de ti mismo, ya vas a independizarte de Dios y no vas a obedecer la palabra de Dios. Tú te estás transformando en un Dios y seréis como dioses. Tú te estás transformando en tu propio Dios y seguirás tus propias reglas, tu propia forma de vivir. Vivirás como Frank Sinatra, a tu manera, pero eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para que te encauces en la obediencia de su palabra, ¿ya? La que yo te ordeno hoy. No vaya a suceder que comas, que te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, porque ellos iban a heredar casas que ellos no construyeron, pero por causa de la guerra seguramente
ya muchas iban a quedar deterioradas y tendrían que hacer algunas ampliaciones, unas reparaciones, restauraciones, manito de gato, decimos, ya muchas iban a quedar tiznadas porque en las guerras hay mucho fuego, incendio, así que por último habría que pintarlas, etcétera, etcétera, ya. Y cuando hagas esas restauraciones, cuando recuperes esas buenas casas para habitarlas, tú mismo digas, todo esto ha sido por mi esfuerzo, ha sido por mi capacidad. No, hermanos, ya no suceda que cuando venga la prosperidad a tu vida y también se aumente tu ganado, vacas, ovejas, etcétera, y también aumente los metales preciosos y las joyas y el oro, la plata, ya también va a aumentar los metales no preciosos, pero útiles como el hierro, como el cobre, cuando no te falte nada, cuando estés en el clímax de la prosperidad en tu vida, ¿ya? Y todo lo que tuviera y se aumente, o sea, ya llegaste al clímax, como dije, se enorgullezca tu corazón. No vaya a suceder eso. No vaya a pasarte que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que debemos expresarle a Dios si Dios nos bendice, hermano? Gracias, gracias. Solo alabanza, gratitud, obediencia a Él. Pero puede darse, y lo he visto en la iglesia cristiana, que hermanos de un día para otro, realmente Dios les bendice con prosperidad y ven que su situación económica realmente es extraordinaria. Y hay personas que se han alejado del camino del Señor. Dios es sabio y Dios mira no lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. El corazón. Y por eso es que Él está advirtiendo a Israel. No suceda que cuando estés en el clímax de abundancia y prosperidad, tú te enorgullezcas. Todo lo contrario debiera suceder. Debieras tú humillarte más ante tu Dios, reconocer con mayor profundidad en tu corazón que todo ha sido entregado por el amor de Dios hacia ti. Agradece. Pero si te enorgulleces en tu corazón y te olvidas de Jehová tu Dios, de este Dios que te sacó de tierra de Egipto, que mostró su gracia en la redención, sacándote de servidumbre, como dice el versículo 14, y que te ha hecho caminar por un desierto grande y espantoso, pero que te ha guardado, que te ha cuidado, que te ha dado maná, que cuando tuviste sed brotó agua de la peña de Oreb, que cuando tuviste frío, Él te cobijó y Él ha guardado tus vestidos y te ha cuidado tu salud, tus pies ni siquiera se han hinchado. Reconoce al Señor. Él te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, pero su presencia estaba contigo. Y es verdad que hubieron circunstancias donde conociste la serpiente, lleno de serpientes ardientes. Pero ¿cuándo vinieron esas serpientes? Esas serpientes vinieron como consecuencia de tu pecado. Esas serpientes vinieron por consecuencia de tu pecado. Y eso está en números, en números. Usted se recuerda, ya vamos a números. Y todo números, ya lo vimos, hay tremenda desobediencia del Señor. Capítulo 11, 2, el 13, el 14, tremendas las desobediencias del Señor, ¿ya? Y llega un momento, incluso después que Dios le da una victoria, capítulo 21,
sobre un cananeo, el rey de Arad, y les da la victoria. Sin embargo, aún después de ver la mano de Dios en esa victoria, dice en el capítulo 21 de Número que se desanimó el pueblo por el camino, versículo 4, ¿ya? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y se quejó. No hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este maná, tiene fastidio de este pan tan liviano. Despreciaron la gracia de Dios en esa queja, en esa ingratitud. Es que Dios envió serpientes ardientes al pueblo, pero Moisés oró y Dios le dijo que hagan una serpiente ya de bronce y pónganla en un madero sobre un asta en alto, y aquel que es mordido cuando mire con fe a esa serpiente en alto, a esa figura, sanará. Hermano, Jesús usó esto cuando habló con Nicodemo y le dijo, ya como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. O sea, Dios va a ser también levantado en un madero para que todo aquel que en él cree no muera, sino tenga vida eterna. Hermanos, son enseñanzas de la palabra de Dios. Volvemos a Deuteronomio y yo me detuve y pasé a Número por esto de las serpientes, ¿ya? Sí, hubo lecciones en este desierto, ¿ya? Hubo lecciones que Dios tenía que enseñar al pueblo, pero las serpientes, escorpiones, etcétera, la verdad es que fue fruto de que ellos mismos lo atrajeron, producto de su pecado, producto de su desobediencia. Fueron juicios de Dios. Y cuando tuviste sed, donde no había agua, ¿Dios qué hizo? Te sacó agua de la roca del pedernal. Se refiere a la roca, ya a la piedra, la peña de Oreb. Ahí Dios, ya tú tuviste sed, tú te quejaste, ya Dios podía haberte destruido, sin embargo tuvo misericordia y te sacó agua de la roca del pedernal. Además te sustentó con maná en el desierto, nuevamente comida que tus padres no habían conocido, es decir, comida celestial, no es comida humana, es comida celestial, y afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Toda esa experiencia del desierto, está diciendo el Señor, tenía un objetivo, que al final, a la postre, después de esa vivencia, hacerte bien. No fue propósito de Dios destruirte. ¿Cuántas veces quizás merecía ser destruido? Sin embargo, Dios no lo hizo y trabajó con paciencia en misericordia contigo para que a la postre hacerte bien, para hacerte bien, para que pudieras madurar, para que pudieras conocer al Señor, aprender de su palabra, atesorar su palabra y para que empezaras a vivir la palabra en tu vida, ya, para la postre hacerte bien y para que no digas en el corazón, ya, mi poder, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tú, si dices eso, es porque te has olvidado de Dios, has descuidado, ya no has reconocido y te has envanecido, y digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que eres, todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Eso dice este versículo. Sino todo lo contrario de envanecerte, enorgullecerte, todo lo contrario, versículo 17, versículo 18. Sino, todo lo contrario es el sino. Acuérdate de Jehová
tu Dios, es tu Dios, tu Padre, porque es Él el que te ha dado el poder, la inteligencia, la salud. Imagina si te quita la salud, ¿a dónde llegas? Es Él en su gracia el que te ha dado toda la inteligencia, la salud, el poder, la fuerza para hacer las riquezas. Él es el que te provee con la materia prima para que tú, en obediencia a Él, obviamente tengas bendición. Reconócelo, es de Dios. Soy lo que soy, decía el apóstol, por la gracia de Dios. Hermano, no hay otra frase que podamos decirle a Dios. Señor, soy lo que soy por tu gracia. Señor, aleja de mí el olvidarme de ti. Señor, aleja de mí el ser ingrato a ti. Señor, aleja de mí el no agradecerte, ser mal agradecido, porque tú eres bueno y fiel. Ayúdame a reconocerte en todos mis caminos, en todos mis logros, en todos los éxitos, en la prosperidad. Ayúdame a reconocer que ha sido por tu gracia, por tu amor, no por mí. Gracias, Señor. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Y aquí está el ejemplo del pueblo de Israel para que no sigamos el ejemplo de Israel Sí, que se olvidó del Señor. Hermano, ¿por qué? Porque tenemos que recordar que Él es el que da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Si estás bien, es porque Dios prometió a Abraham que le iba a dar prosperidad, descendencia abundante y una tierra hermosa, llena de bendición, donde fluye leche y miel. Así que eres lo que eres porque Dios es misericordioso, porque Dios es un Dios de gracia y porque Dios te ha prometido cumplir su palabra bendiciéndote y lo ha hecho. ¿Por qué? Porque juró a tus padres, a Abraham, Isaac, a Jacob. Mas, pero, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, lo que va a pasar es que te vas a ir tras dioses ajenos y anduvieres en pos de dioses ajenos. Y no solamente te vas a desviar, primero te vas a independizar de Dios, porque te olvidaste de Dios, te vas a independizar de Dios. Vas a atribuir toda tu bendición a tu propio esfuerzo y no a la gracia de Dios. Y al establecerte tú como un Dios con minúscula, en tu vacío espiritual vas a ser arrastrado a cualquier corriente, a cualquier religión, y te vas a ir en pos de dioses ajenos, y no solamente ya te vas a ir de tu Dios, lo vas a cambiar por dioses ajenos, sino que vas a servir a esos dioses y vas a adorar a esos dioses porque te vas a inclinar a ellos. Yo, dice Moisés, lo afirmo hoy contra vosotros, que esa conducta te traerá muerte. Yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Hermanos, la desobediencia, la ingratitud, la falta de agradecimiento, ya la, la falta de humildad, de sumisión al Señor, va a ser sutilmente reemplazada por orgullo, altivez, ya va a ser reemplazado por independencia de Dios y puede ser arrastrado a la más abominable adoración de otros ídolos, ídolos. Y eso es lo que pasó
con este pueblo. Este pueblo fue arrastrado a la más abominable idolatría, idolatría de los pueblos paganos, de los pueblos vecinos, ya los cuales los israelitas fueron acercándose, acercándose por vecindad, por no cumplir el jerem, porque se casaron en yugo desigual y fueron arrastrados por las esposas. Ujú. Todo eso es la historia de Israel. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, ustedes van a entrar a Canaán y ustedes van a ser testigos, van a ver cómo Dios va a caer en juicio sobre esas naciones que tuvieron más de 400 años de enmendar el rumbo, pero la puerta se cerró. Van a ver el Jerem en acción, el juicio de Dios, y van a ver la aniquilación, la destrucción de esas naciones delante de vosotros, pues si ustedes siguen el mismo conducto, la misma vida de independencia de Dios, de idolatría, de religiosidad pagana, ¿ya? Entonces, así pereceréis ustedes, Israel, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. El gran problema o la raíz de todo es porque a pesar que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dijeron, no queremos obedecer, no queremos escuchar a este Dios, tapémonos los oídos, sigamos nuestra vida a nuestra manera. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, que ustedes lo verán, así también ustedes pereceréis a futuro por si sigan en esta senda, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Qué capítulo más claro en cuanto al riesgo que corre cualquier creyente si descuida su vida, si descuida el consejo de la palabra y empieza a olvidarse de Dios, porque va a alejarse de la palabra, va a alejarse al Dios, alejarse del Dios de la palabra y va a empezar a vivir como si Dios no existiera y tarde o temprano puede terminar adorando, no sé, a cualquier ídolo que ofrece este mundo. Amén. Hermano, la advertencia de Dios a no llevar una vida independizada del Señor. Capítulo 9. Avancemos. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande, alto, hijos de los anaseos, hijos de Anac, de los cuales tienes tu conocimiento, tú, tú los conociste. Tus padres en Cades Barnea le tuvieron temor, debiendo haber confiado en Dios. Pero Dios, tú los conociste también, porque Dios los derrotó a esos gigantes al oriente del Jordán, derrotó a Seón, rey de los amorreos, derrotó a Og, rey de Basán. Eran gigantes. Tú lo has conocido. Tú sabes esa historia. Y has oído incluso decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Hay un proverbio, hay un comentario generalizado, que es un comentario de Satanás, porque es intimidante. El comentario es, ¿quién se puede sostener en pie delante de estos gigantes de Anac? Y todo el mundo entonces en terror, ¿se dan cuenta? Pero hermanos, no debes obedecer la voz del enemigo, no debes obedecer los refranes que andan en el aire. Tú sabes que el Señor te va a dar la victoria
victoria. ¿Acaso Dios no te dio la victoria frente al imperio más grande, frente al imperio egipcio? ¿Acaso Dios no te dio la victoria sobre esos gigantes al oriente del Jordán? Claro que sí. Es verdad que si pones tu vista en las circunstancias que te rodean, todo parece imposible. Pero yo quiero que sea así, dice Dios, porque lo que es imposible para el hombre es Es posible para posible. Dios. Por eso Dios le está enseñando que la conquista no la atribuyas a victoria personal tuya, no la atribuyas a fuerza y a la espada del hombre de Israel, no la atribuyas a eso. No, tú recuerda que cuando entraste a Canaán, te encontraste con naciones que son más numerosas que ti. Ya con eso la batalla iba en contra, iba cuesta arriba, y más poderosas que tú. Todo está ilustrando un imposible. Y las ciudades de ellos eran grandes y eran amuralladas con murallas que llegaban hasta el cielo. Imposible de escalar, imposible, ¿ya? Y más encima los ciudadanos eran gigantes, era imposible tener la victoria. Todo habla de imposible. ¿Para qué? Para que Sí, el pueblo sepa que Dios es el Dios de los imposibles y si hubo victoria es porque el Señor dio la victoria. Por eso es que sigue. Entiende entonces Israel, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que si no fuera que Dios está delante, que va delante de ti, que es el que pelea por ti como fuego consumidor, tú no tenías ninguna posibilidad. Es Dios el que te dio la victoria. Israel, delante en el capítulo 8, Israel, recuerda, es Dios el que te dio la prosperidad, no lo atribuyas a ti. Ahora, es Dios el que te dio la victoria en batalla. Israel, no lo atribuyas a ti. Todo es por la gracia de Dios. Esa es la enseñanza. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti, el que está en medio de ti, el que va contigo como fuego consumidor, que los destruirá y humillará. Es Dios el que los iba a destruir y humillar delante de ti. Es Dios el que hizo eso y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Tú eres simplemente un mero instrumento para cumplir la voluntad de Dios, llegando hasta la última consecuencia. Tú los destruirás, tú cumplirás Jerem. Ellos ni siquiera eso cumplieron. No vengan a atribuirse la victoria, porque la victoria la dio el Señor. Así que no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, digas, por mi justicia me ha traído. No, si es que porque yo me he portado tan bien, es porque yo soy buenito, es porque yo soy mejor que ellos, es que Dios me dio la victoria. Nada de eso. No atribuyas nada de esta victoria en tu justicia. Mira, si fuera por tu justicia, Israel iba a seguir, y es lo que sigue en el mensaje de Moisés. Si fuera por tu justicia, yo te voy a recordar por tu historia, Israel. Eso es lo que sigue del mensaje, me adelanto. Yo te voy a recordar por tu historia, Israel, que tú mereciste muchas veces ser aniquilado. Así que nunca se te ocurre decir que por tu justicia Dios dio esta victoria. Vamos al versículo. Ya dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios es Dios en que los echó delante de ti y digas, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Nada más lejos de la verdad. No hay justo ni aún
uno, no hay ni uno bueno. Todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Así que no atribuyas a tu justicia nada, sino que es por la impiedad de estas naciones, es porque Dios decretó juicio, porque el pecado de estas naciones llegaron a su colmo, como diría Génesis capítulo 15, ¿se acuerda? Jehová por esa razón emitió juicio contra ellos, los arrojó de delante de ti y por su pura gracia te entregó estas tierras y estas casas y estas aldeas, etcétera, etcétera. No por tu justicia, lo aclara, ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Esto fue un jerem, se ejecutó un jerem por el pecado acumulado de estas naciones, por eso Dios los arrojó de delante de ti y también porque por medio de esta victoria de la cual a ti te da a heredar la tierra, sirve para confirmar que Dios cumple su palabra, que Dios cumple sus promesas, porque confirma la palabra que Jehová juró a Abraham, Isaac y Jacob, el pacto abrahámico. Fíjate, hermano, cómo en este corto capítulo 8 y 9 lo central es el pacto abrahámico. No lo olvide. Entonces, la enseñanza, Israel, no atribuyas ningún mérito personal ya de ti, no lo atribuyas a la victoria de la herencia y a la abundancia que Dios te da. Todo es por su gracia y porque Él es fiel a su palabra. Por tanto, sabe que no es por tu justicia. Así que como conclusión, Israel, ya estaría bueno que entendieras, entiende Israel, que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. No hay nada más alejado de la verdad. Jamás ha sido por tu justicia, Israel, porque tú te recuerdo que eres pueblo duro de cerviz. No hay nada de buena justicia en ti. Tú eres un pueblo rebelde. Tú eres un pueblo obstinado. Tú eres un pueblo soberbio. Tú eres duro de cerviz. Tú no te doblegas. Tú no te sometes. Tú no obedeces. Tú no. Versículo 7. Acuérdate. Sigue repitiéndole este consejo Dios a Israel. Recuerda Israel, recuerda Israel, recuerda Israel. No olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. No te olvides que tú pecaste y provocaste a ira a Dios en el desierto. Incluso es más, desde tu origen, Israel, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste y en este lugar, durante todos estos 40 años, la característica tuya, Israel, es que has sido rebelde a Jehová. Duro de cerviz, rebelde. ¿Cómo se te ocurre atribuir a tu justicia esta buena dádiva que Dios te da? No, no, no te olvides que durante toda esta travesía de 40 años por el desierto, desde el primer día, te has manifestado rebelde a Dios. En Horeb, en el Sinaí, cuando se entregaron las tablas de la ley, cuando Dios hizo pacto y cuando el pueblo vio la grandeza y la potencia de Dios en ese monte Sinaí de Horeb, porque temblaba, porque había fuego. Ya lo hemos visto, Éxodo capítulo 19.
Ya, perfecto, ¿ya? Pero ¿cuál fue la respuesta de ustedes cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley? En Horeb ustedes provocaron a ira a Jehová y Jehová se enojó contra vosotros y Jehová pensó destruirlo, porque cuando Moisés subió y estuvo instruyéndose y escuchando la palabra de Dios, los 10 mandamientos ustedes los escucharon, pues cuando subió yo los escribí en unas tablas como un resumen, pero a Moisés les hablé del libro del pacto y le mencioné los 613 mandamientos y de paso le dije que vaya preparando un tabernáculo y le expliqué todo lo del tabernáculo y el sacerdocio arónico y la ropa y los sacrificios. Bueno, en esos 40 días cuando Moisés subió, ¿qué hicieron ustedes en las faldas del Sinaí? Construyeron un becerro de oro. Eso está diciendo el Señor. Construyeron un becerro de oro. Dice Moisés, versículo 9. Cuando yo, dice Moisés, subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches en ayuno, sin comer pan ni beber agua. Nadie puede ya quedar con vida en un ayuno de 40 días estrictos. Se muere antes. Por lo tanto, eso manifiesta que estaba en la presencia de Dios y que Dios me sostenía. Dios sostuvo esos 40 días y 40 noches a Moisés. Y por último me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Llené esas tablas, estaba escrito, ¿qué estaba escrito? Y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló. Estaba escrito los 10 mandamientos que él habló y que ustedes escucharon. Que habló Jehová en el monte, de en medio del fuego y el día de la asamblea. Interesante. Eso fue en el día en que Dios nos convocó, el día de la asamblea, porque acuérdense que Dios nos avisó que Él iba a venir al monte y nos dijo que 3 días nos preparáramos, nos limpiáramos de todas nuestras inmundicias para el día de la asamblea, para el día de la convocación. Incluso dijo a los varones que no tomaran mujer. Y nosotros 3 días nos preparamos hasta el día de la convocación, el día en que el Señor se manifestó. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Ya? Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches, ya terminando ese tiempo de 40 días, que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y Dios me dijo, Moisés, levántate, baja pronto, desciende pronto de aquí del monte, porque tu pueblo, interesante, Dios sabe lo que está pasando. Moisés todavía no, está arriba, pero Dios sabe. Y Dios ya manifiesta su enojo, Dios ya manifiesta su ira, porque le dice a Moisés, levántate Moisés, desciende pronto de aquí, porque mi pueblo, dice porque mi pueblo, no, Moisés desciende porque tu pueblo, Dios ya está señalando que el pacto está pendiendo de un hilo y que está a punto de ser quebrado por el pecado del pueblo de Israel. Dios lo sabe. Levántate, desciende rápido, rápido, baja, porque tu pueblo, Moisés, el que tú sacaste de Egipto, es Dios el que lo sacó, pero está desconociendo. Se ha corrompido. El que sacaste de Egipto se ha corrompido.
pronto se han apartado, pronto se olvidaron de Dios, pronto se apartaron del camino, dejaron de obedecer con lo que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición, Moisés. Y me habló Jehová diciendo, en medio de esto, he observado, dice Dios, a ese pueblo, no es mi pueblo, es ese pueblo. He observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de servir. O sea, es un pueblo rebelde, ya vendido al pecado. Déjame, Moisés, dijo Dios, allá en el monte. Moisés todavía no va. Déjame, Moisés, que los destruya y borre su nombre. Borra el nombre de Israel de debajo del cielo. Yo los aniquilo, Moisés. Y yo te pondré a ti, Moisés, sobre otra nación, una nación fuerte y más numerosa que ellos, y comenzamos de nuevo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Saben lo que hizo Moisés? Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 33, me imagino. A ver, vamos a Éxodo, hagamos paréntesis. Eh, a ver, ¿dónde voy? En el 32, sí, el pecado, 32, perdón, 32, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Moisés? 32, ¿ya? Justo lo que leímos, ya le está ofreciendo en el versículo 10, 32, 10. Ahora pues dice Jehová, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. De ti yo haré y de ti yo haré una nación grande. Lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomio, ¿no es verdad? Versículo 11. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Moisés antes de bajar oró y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Señor, vuélvete, vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Señor, no los destruyas del todo, no los aniquiles. Señor, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham. ¿Le recuerda el pacto abrámico? Moisés oró. Bueno, yo no voy a seguir con esa oración, pero esa oración tiene una enseñanza tremenda. Un día la vamos a predicar, ¿ya? Volvemos a Deuteronomio. Hermanos, yo digo, ¿qué fue la respuesta de Moisés? Estoy en versículo 14, cuando Dios les dice, déjame que los destruya, que borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y comenzamos de nuevo. Ahí hay un paréntesis. Moisés oró. Éxodo 32, vimos ahí versículo 10, 11. Usted lo vio. Oró. Y obedeció al Señor y bajó, pero primero oró. Gloria a Dios que primero oró, hermano. Si Moisés no ora inmediatamente y no intercede, quizás el pueblo hubiese quedado destruido. Así que son tan rebeldes que estuvieron a filo de ser exterminados. ¿Cómo van a atribuir a su justicia algo? No, no. Entonces, versículo 15, y volví, descendí, bajé del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré y aquí había pecado contra Jehová vuestro Dios. Cuando bajé y vi lo que había en las faldas del monte, me di cuenta que habían pecado de una manera escandalosa, abominable, frente en contra de Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto, alejándote, saliendo muy rápido, tan rápido que, hermano, estamos entre 3 y 5 meses que salieron de Egipto.
Hace 3 o 5 meses eran esclavos en Egipto. Así que pasado 3 a 5 meses, ellos ya se apartaron del camino del Redentor, del que los, del que los salvó, del que los redimió. ¿Se dan cuenta? Apartándose pronto. Poquito pasó cuando ustedes ya estaban alejados del Señor, del camino que Jehová os había mandado. Entonces, dice Moisés, cuando llegué al campamento, tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Esto es señal que el pacto fue quebrado. El pacto quedó anulado a causa de que ustedes no cumplieron su parte. Ustedes, rebeldes, desobedecieron al Señor. ¿Y qué hice? ¿Y qué hice? Ya, miren, lo que hizo después de quebrar las tablas, hay que ir. Este es un resumen. Si voy a Éxodo, usted se va a dar cuenta que Moisés reprendió a Aarón. Incluso tuvo que orar por Aarón, dice este capítulo de Deuteronomio, porque Dios también dispuso destruir a Aarón por causa del becerro de oro. Y Moisés intercedió por Aarón. Así que Aarón siguió con vida y en el sacerdocio solo por la intervención o intercesión de Moisés. ¿Qué más hizo Moisés? Bueno, Moisés tomó el becerro, lo pulverizó al fuego y puso todo en las cenizas de este becerro en el torrente de aguas de un arroyo y dio a beber de esa agua a todos los que se habían corrompido con el becerro de oro. Es que es una corrupción orgiástica, hermanos. Moisés se encontró con una adoración a este becerro de oro como Dios de fertilidad en una orgía sexual de la más absoluta depravación. Y entonces les dijo, ¿quién está por Jehová? Vengan para acá. Y los levitas obedecieron y dijeron, nosotros estamos de parte del Señor. Vamos a tu lado, Moisés, con el Señor. Y entonces Moisés le dijo, entonces ejecuten juicio de Dios contra todos estos israelitas rebeldes que han caído. Y ellos a espada mataron a todos los que participaron de esa afrenta al Señor. Eso pasó. Y de ahí que Dios separó a la tribu de Leví para su servicio. ¿Está claro? Y entonces, después de que se ejecutó ese juicio, ya dice en el versículo 18 que escuche bien, antes del 18, ponga atención. Dice que Moisés, no lo dice, pero créame que esto es lo que hizo Moisés. Moisés, después de hasta el juicio, subió al monte por segunda vez. Así que en el versículo 18, ahí usted puede estar seguro que Moisés sube por segunda vez al monte. Y me postré. ¿A qué subió? Subió a orar. Y me postré delante de Jehová como antes, como la primera vez que estuve en el monte recibiendo las tablas y yo feliz mientras abajo estaba la corrupción. Bajé, se hizo justicia y subí al monte a orar como antes. ¿Cuánto? Otros 40 días y otras 40 noches. Así que el pueblo entendió que la primera vez, 40 días, 40 noches, la mano de Dios sobrenatural sostuvo a Moisés. La segunda vez, cuando él sube a orar, 40 días y 40 noches, oración de arrepentimiento, oración de súplica por el pueblo, intercesión.
hermanos. 40 días y 40 noches. ¿Quién lo sostuvo? El Señor. No comí pan ni bebí agua, dice, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Así que Moisés estuvo segunda vez, 40 días y 40 noches. Y gracias a esa intervención, a esa intercesión, es que Dios, en lugar, en lugar de aniquilar a Israel, renovó el pacto con Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Es que me conmoví, realmente entró un temor, ese ya es un terror, porque vi que estuvo a punto Dios de destruirlos. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Los quiso destruir a Aarón. Y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Se dan cuenta? Moisés tuvo que orar por Aarón. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien. Cuidado, que esto fue cuando él bajó la primera vez del monte. Luego que hace todo esto, aquí no hay cronología, ¿ya? Él subió a orar y oró por el pueblo y oró por Aarón e hizo otro ayuno de 40 días y 40 noches, ¿ya? Y le entró un terror a Moisés porque vio que Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo. Así que le recuerda que él, ya cuando bajó la primera vez, sí tomó ese becerro, ya lo quemó al fuego, lo desmenuzó, lo molió bien y fue reducido a polvo, echó el polvo en el arroyo que descendía del monte y hasta ahí nomás llega. Pero acuérdense que les dio a beber. Ya acuérdense que los desafió. ¿Quién está con el Señor? Los levitas. Y, y se emitió un juicio porque muchos murieron. 3.000 hombres murieron de un round. ¿Ya? Y Dios después envió plaga. Pero dejó con vida al pueblo y renovó el pacto. Así que no digan que son buenos. No digan nunca que es por su justicia, porque Dios en la historia les está demostrando que son rebeldes. ¿Se dan cuenta, hermanos? De pasadita, pasa de un evento mayúsculo, ¿ya? El becerro de oro, pasa a otras desobediencias menores, digamos, aunque todo pecado es pecado, así que no podemos hablar de menores, pero realmente en el sentido de que Dios en estas desobediencias no tuvo la intención de destruir totalmente a Israel. También en Tavera. ¿Qué pasó en Tavera? Ya, Tavera, Números, capítulo 11. Yo le dije que Números, ya del capítulo 11 hasta el 14, pura rebelión. ¿Qué pasó en Números 11? En Números 11 ellos vinieron a Moisés diciéndoles ya que ya estaban aburridos también del maná y se quejaron ya frente al Señor. Miren el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. A Dios no le gustan las quejas, no le gusta la murmuración, no le gusta la gratitud, pero no la queja, injustificada. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Se empezó a encender un extremo del campamento. Y ya rápidamente le dijeron, Moisés ora. Y Moisés oró. Y cuando Moisés oró a Jehová, el fuego se extinguió. Y por eso es que llaman a ese lugar donde se dio ese evento,
de que Dios respondió con fuego a la queja de este pueblo que estaba cansado de maná y quería carne, ¿ya? Le llama Tavera, que significa incendio. Acuérdense que son un pueblo quejumbroso. Tavera, incendio. Y si no es por la intervención de Moisés, quizás sigue el incendio, pero solamente una parte se incendió, un extremo del campamento. Y en Masá, Éxodo, capítulo 17, en Masá es justamente, vamos al capítulo 17, el pueblo ya ha sido redimido, al pueblo se le ha dado maná, pero el pueblo tiene sed allá en Refidim, tiene sed. Y se quejan contra Moisés al punto que Moisés sintió que vinieron con cierta violencia, por poco nos apedrean, dice Moisés y Aarón, ¿ya? Y entonces Dios le dijo, toma la vara, ve a la peña de Oreb, en el Sinaí, ¿ya? Golpea la peña y van a brotar aguas. Y así lo hizo Moisés con testigos ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que es prueba, Dios los probó, o Meriba, que es rencilla, por la rencilla, entraron en conflicto. Y dice, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, tuvieron un momento de debilidad en su fe, diciendo, bueno, Dios está con nosotros o no está, porque pareciera que no. O sea, un problema de fe. Eso es Masá. Y en Kibrot Hataba, y hay que volver a Números capítulo 11, es el mismo evento de que querían carne y ya no más maná. Entonces el Señor les alimentó con codornices y se llenaron de estas codornices. Pero dice en el versículo 33 del capítulo 11, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el lugar de aquel, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, que significa tumbas de los codiciosos. Ellos codiciaron carne, ellos despreciaron el maná. Ellos entonces, al despreciar el maná, el Señor les dio a comer codornices, pero el Señor, a causa de su pecado, a causa de su rebelión, dice que los hirió con una plaga muy grande y llamó el nombre tumba de los codiciosos, de los que codiciaron algo, ya por no estar contentos con la provisión del Señor. Eso se refiere. Así que esos eventos en el versículo 22 siguen manifestando de que el pueblo es un pueblo rebelde, que por su pecado provoca continuamente a ira a Jehová. Así que nunca debe atribuir nada a su justicia. ¿Se dan cuenta, hermano? El argumento de Moisés. Y por último, después de pasar por estos sitios donde el pueblo se rebeló, llegamos a Cades Barnea. Aquí tenemos entonces otro evento más grande, así como el de el monte Sinaí. Este es grande, porque cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, Dios les dijo, suban y posean la tierra que yo os he dado. Dios les dio una orden, suban y posean la tierra. Yo se las he entregado. Y ustedes fueron rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Dios dio un mandato, no una opción. Dios les dio un mandato y ustedes respondieron con rebeldía al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis, les faltó fe, no obedecieron a su voz y en lugar de obediencia se llenaron de temor de esas naciones y informaron
al pueblo un informe negativo que levantó a todo el pueblo en rebelión contra Dios. ¿Se acuerdan? Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. La característica es que son rebeldes, pecadores. No digan que hay un mérito en ustedes. ¿Y qué hice en medio de ese pecado en Cades Barnea? Intercedí en oración. Me postré, pues, no. Termina ahí en el versículo 24, haciendo un cierre, mostrando el capítulo de 13 y 14 de Números, no lo vamos a ver, vea usted, de el informe de los 10 espías, solo 2 emitieron un informe de fe, los otros todo lo contrario, y Dios se enojó con ellos y Dios obviamente los juzgó y mucho pueblo pereció allá en Cades Barnea. Pero además emitió la sentencia de que ustedes no van a heredar la tierra prometida. Es toda esa generación que muere en el desierto. En el versículo 25, Moisés retoma el evento del becerro de oro, no se confunda, yo ya me estaba confundiendo. Retoma el evento del becerro de oro, ¿ya? Les vuelve a repetir que cuando él emitió justicia, les dio a beber en las cenizas del becerro, él subió. Los levitas también hicieron su parte en el juicio. Y él subió a orar, lloró por el pueblo, lloró por Moisés y estuvo nuevamente en ayuno 40 días y 40 noches. Y dice, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Se refiere al becerro de oro, al monte Sinaí. Lloré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo. Y aquí en Deuteronomio, Moisés en el sermón, el segundo mensaje, retoma, recuerda algunas palabras que dijo en Éxodo, algunas palabras de su oración al Señor. Oré a Jehová y dije a Jehová, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza. Le recuerda en la oración que Israel es tu pueblo, Jehová, es tu Mm. heredad. El Señor había dicho, no, Moisés, es tuyo. No, Señor, siempre será tuyo, porque tú lo redimiste con tu brazo poderoso, con grandeza, y lo sacaste de Egipto. Así que son tuyos, oh Dios. Ten misericordia de tu pueblo, tú los redimiste. Y por último, Señor, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate del pacto abrahámico. Señor, acuérdate de esos siervos. No mires la dureza de este pueblo. Sí, estamos conscientes que es duro de ser, es rebelde. No mires su impiedad, ni mires su pecado. Señor, mira tu palabra, mira tu compromiso, mira tu promesa que hiciste a Abraham. Ellos son pueblo tuyo. Tú los redimiste y tú estás pactado con Abraham de darles la tierra prometida. No los destruyas. No sea que digan los de la tierra de dónde los sacaste, no sea que digan los egipcios y todos los pueblos alrededor, por cuanto Jehová no pudo introducirlos en la tierra. Señor, no sea que levanten palabras de deshonra contra ti y digan que tú no fuiste capaz de meterlos en la tierra prometida. O digan porque tú los aborreciste y al final los sacaste para matarlos en el desierto. Tengan de ti un concepto de un Dios cruel, de un Dios injusto. Señor, que no se
vitupere tu nombre, que tu nombre no sea blasfemado. Señor, busco que tu nombre sea honrado, sea glorificado. Eso es lo que está detrás de la oración de Moisés. Y ellos son tu pueblo. Señor, míralos como tuyos, porque son tuyos. Míralos como tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Es una oración que de alguna manera, en menor escala, se asemeja a la oración del Señor en la cruz. ¿Cómo estaba ese pueblo? Crucifica, crucifica, burlándose, blasfemando. Estaba lleno de odio, lleno de violencia, lleno de rebeldía. Y Jesús los miró, lloró al Padre y dijo: Padre, perdónalos, Que porque no no sabe lo saben que. lo que hacen. Aquí Moisés le está diciendo: Padre, no tomes en cuenta su pecado. Padre, perdónalos. Tú los redimiste, son tuyos. Y pactaste con Abraham. Así que por tu promesa, por tu juramento, no los destruyas. Y porque en última instancia, si hicieras lo que realmente merecen, ser aniquilados, no hay ni una justicia en ellos. Lo más trágico es que tu nombre sería deshonrado, porque los otros pueblos dirían que no fuiste capaz, o porque los otros pueblos quedarían con una imagen que no es la imagen del Dios bueno, del Dios vivo, del Dios misericordioso. Todo lo contrario. Así, para que no se manche tu gloria, para que no se manche tu nombre. Perdónanos. Hermano, qué oración. La oración de Moisés. Bueno, hermanos, hemos visto el capítulo 8, 9, grandes lecciones para nuestra vida cristiana. Yo espero Ujú. que usted y espero que la sensibilidad de su corazón permita al Espíritu Santo, mientras damos estas lecciones, que intervenga. Porque realmente, hermanos, somos llamados, tú y yo, igual que Israel, a no olvidarnos del Señor, a no ser ingratos al Señor, a no ser desagradecidos del Señor. Todo lo contrario. Somos llamados a vivir una vida de total sumisión y dependencia de Dios, de total gratitud al Señor, obedeciendo su palabra, mostrándole en la vida práctica y honrándolo y glorificándolo y sacando todas estas enseñanzas que nos han dejado como ejemplo para que nosotros no caigamos en esos pecados. Claro, esa es la lección que yo veo en capítulo 8 y 9 y la tremenda oración de Moisés que impidió que Israel fuera destruido después de la abominación del becerro de oro allá en el monte Sinaí. En el capítulo 10 vamos a ver que Dios aceptó la oración de Moisés y vamos a seguir viendo cómo el Señor, a través de Moisés, les va enseñando lecciones que deben sacar del desierto. Espero que el Señor aplique todo esto a su vida. Me callo y voy entonces a dejar abierta la reunión para que usted pueda quizás